Perdón. Mucho gusto, soy Antonio Dumas, el director del museo. Lo primero que te quiero decir es, vi al mismo tiempo la segunda temporada de Bellas Artes, mientras estaba leyendo este libro, es El secuestro de Occidente, de Alejo Shapire. Y ambas obras hablan de lo mismo. Mientras en Bellas Artes se cuenta un mundo que está totalmente loco, Alejo cuenta acá cómo fue que llegamos a eso. Y es interesante porque los dos llegan a la misma conclusión. Por tirar el agua de la palangana, tiramos al bebé que había dentro. Bueno, esa frase de tirar el bebé con el agua de la bañera la usé en casi todas las entrevistas que hice, casualmente. Fue muy divertido, fue muy placentero, fue muy laborioso y fue muy agotador para mí por el grado de protagonismo y porque, bueno, de 100 jornadas yo tenía 99 jornadas de rodaje. Yo tenía dos temores en relación a la serie. Uno era que al ser sobre un museo de arte contemporáneo, iba a ser como rechazado a priori por pensar que era un embole, que, esto debe ser algo, en fin, solemne. Por suerte eso no pasó porque la gente percibió que la serie y el mundo este universo, este microuniverso del museo, es en realidad un mundo que habla de todo el mundo. Está atravesado por, tanto el personaje como el museo están atravesados por las cuestiones de orden social, político y personal, como nos pasa a todos todo el tiempo en todas partes. Y el otro temor era que al personaje lo iban a detestar, lo cual no me preocupaba por mí, he hecho personajes detestables. Para mí la obra es una mierda. Es un cadáver en descomposición y va a seguir su proceso. La putísima madre. Sino por el éxito de la serie. Es muy difícil que uno como espectador se enganche con una película o con una serie cuyo protagonista no es para nada empático, más bien todo lo contrario. ¿Qué le pasa a ese viejo de mierda ignorante y prepotente? Este hombre es huraño, es hosco, un ermitaño, vive solo con un gato, es egoísta, tiene una pésima relación con su hijo y no parece preocuparle demasiado trabajar ese vínculo para tener una buena relación. El nieto es un jeroglífico. Me encanta, abuelo, es genial. No me llames abuelo. ¿No has comido nada? No, el servicio de niñera terminó. Pero papá, estás loco, pero... En fin, sin embargo, el público lo ama, es lo que me dicen. Amo a Dumas, bueno, en el Instagram, en la calle. Y yo creo que es porque es una particularidad que tienen Gastón Duprat y Mariano Con, que es la de ciertos antihéroes que ellos conciben, que son capaces de llevar a cabo comportamientos que muchos tendríamos ganas de poder llevar a cabo, ¿sí? Queremos llamar la atención sobre el cambio climático. Pero que no lo hacemos por las convenciones sociales o en este caso por el temor a las consecuencias de ser cancelado, de ser criticado ferozmente, de ser atacado en las redes, y que mucha gente está harta de este fundamentalismo, ¿no?, doctrinario, gente que como yo no discute en absoluto la legitimidad de la necesidad urgente de la igualdad de género, pero que, como dicen aquí, siente, como yo, que se han pasado varios pueblos y una gasolinera, como dicen aquí, ¿no? Y entonces que vino este fenómeno por el cual se tira el chico con el niño de la bañera. El lenguaje inclusivo, todas las cuestiones que hacen a partir del Me Too, todo lo que se coló hasta convertirse en esta especie de tsunami doctrinario. ¿A qué la trae por aquí? Son funcionarias del Ministerio de Igualdad. Están verificando la cantidad de artistas mujeres en la colección. Las custodias de la igualdad. La cancelación, el hecho de que, bueno, en cualquier institución tiene que haber la misma cantidad, independientemente de los méritos que la persona tenga, de hombres que de mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Hice una selección de unas 30 obras y me las traje a España. O sea, me he vuelto una especie de representante de Orima en la distancia. Se llama Orima Laska y es una anciana que no ha salido nunca de su país. Vayamos por esta. Subiríamos 3 niveles en corrección política. Mujer, anciana, extracomunitaria. ¿No dice si es lesbiana? Y además la práctica militante permanente, ¿no es cierto?, que termina siendo, bueno, muy abrumadora, ¿no? Y entonces yo creo que el personaje finalmente produce una especie de efecto catártico en la gente. Le perdonan todas sus imperfecciones, porque les encanta el modo en que él se enfrenta a todas estas convenciones y a este furor fundamentalista y militante. Políticos
galeristas, sindicalistas, abogados, transgresores, burócratas, corruptos, expertos, millonarios, oportunistas, frívolos, raros, paranoicos, mediocres, pesados, turistas, emprendedores, mentirosos, correctos, incorrectos. Me tienen harto. Igual no me van a ganar. O sea que en ese punto es muy interesante pensar que es un síntoma más el éxito de la serie de un basta que está diciendo gran parte de la humanidad a gran parte de la hipocresía, ¿no? Sí, Parece que sí. no debe ser casual el éxito de Bellas Artes y el asunto de que alguien que dice basta es tan empático. Sí, y yo siento que eso está ocurriendo, pienso que es a nivel global, un poco porque leo y me informo y otro poco porque como vivo aquí en Europa y aquí se percibe, se perciben las dos cosas, es decir, los que están decididamente enfervorizados, ¿sí? Fanáticos y bajan línea todo el tiempo, pero también el otro sector que cada vez es más grande, o quizás siempre fue grande, pero silencioso, que se opone a ese extremo, ¿no? A ese despropósito. Y en ese punto está muy bien elegido que el personaje sea el director de un museo de arte contemporáneo, porque me parece que aquellos que han privilegiado esa cuestión militante sobre estos temas son la élite intelectual. Y lo que ha demostrado, me parece, es una desconexión absoluta con lo que le pasa a la gran mayoría de la gente. Lo que puede ser peligroso, porque también se puede tirar el bebé del otro lado, ¿no? Pero puede ser que esas fuerzas terminen siendo muy reaccionarias, ¿no? Claro, sí, la contrapartida puede ser, claro, sí, y de hecho está ocurriendo con otros factores que pasa eso, ¿no? Y la gente no percibe que se pasó de rosca ahora para el otro lado, ¿no es cierto? Sí, es verdad. Bueno, es algo físico, ¿no? Cuando un péndulo se va para una punta, después vuelve para la otra, ¿no? Sí, yo creo que es el resultado de los excesos. Es como el tipo que deja de fumar, ¿no? Claro. O el que no bebe más y que quiere catequizar a todo el mundo, ¿no? Y anda jodiendo en todas partes, tratando de evangelizar para su causa. Claro. O como el que empieza a militar de grande, cosas así, ¿no? Sí. Ahora, también el que cree que está del lado de los buenos, ¿viste? Claro, bueno, y solo nosotros somos los buenos, con lo cual todos ustedes. Exactamente. ¿Qué te parece entonces formar parte de una obra que habla tan claramente, aunque muy sutilmente, de lo que está pasando en el mundo? Y yo me siento muy bien porque siento que es una serie muy diferente, entre otras cosas porque ellos son muy personales, son muy originales, me gustan mucho. Yo hace 10 años empecé a trabajar con ellos, ahora tenemos una especie de grupo de trabajo, digamos, y somos muy cómplices de todo. Y sabíamos, porque también ocurre que a la serie hay un sector que le pega, sabíamos que había gente que se iba a sentir molesta con esto, ¿no? Pero ellos, te decía, tienen algo además que es no tener en cuenta el puto algoritmo, perdón por la expresión, pero, ¿no? Que manda a hacer cosas muy similares. Si vos querés ver series, y hay muchas que se le parecen entre sí, ¿no? Porque una tuvo éxito, entonces el mandato del algoritmo es thriller. Thriller es lo que la gente quiere ver, que es un poco lo que pasaba cuando teníamos que consumir televisión abierta de mierda, ¿no? Que era eso es lo que el público quiere ver, ¿no? Eso es lo que el público ve porque no tiene alternativa, que no es lo mismo. Esto es una prueba de que no es así, porque una serie como esta, o como El Encargado, que no siguen el algoritmo, sin embargo la gente las elige para ver. Entonces, bueno, yo me siento muy bien, muy feliz de trabajar con ellos, porque empatizo mucho con ellos y porque, como te digo, somos del mismo club. Somos del mismo club. Ahora, vos venís también de una élite intelectual y artística, digamos, que es la que ha llevado adelante estas cosas en el mundo, y que hemos tenido una muestra esta semana en la entrega de los Martín Fierro del cine, con muchos actores hablando y dando cátedra de cosas que muchos suponemos que desconocen. ¿Cómo te paras frente a eso? Bueno, siempre a ver, toda la vida, mucho antes de que existieran esta clase de polarizaciones y de colectivos militantes, yo fui un lobo estepario toda mi vida, ¿no? Digamos, siempre me gustó pensar por mí mismo, nunca seguí la corriente que había que seguir, en los 70, por ejemplo, que eso sí que fue un tsunami tremendo, pero no dejo de vivirlo con perplejidad, no como
intelectual o como hombre de la cultura o del arte, sino como un hombre común, como cualquiera, digamos. Lo vivo con perplejidad y en muchos casos con pesadumbre, ¿no? Porque lo he padecido y lo padezco. Y yo nunca utilicé, he tenido el privilegio y el honor de haber ganado todos los premios que se otorgan en la Argentina y he ganado premios en el extranjero y jamás utilicé esa ceremonia de recibir un premio para bajar línea, porque bueno, no, en primer lugar porque no soy militante, ¿sí? Y además porque deploro el fanatismo, entonces y no me parece que sea el lugar, ¿sabes? Salvo en contadísimas excepciones de orden histórico o muy particulares, donde realmente pueda servir de algo, ¿no? Lo otro, en cambio, la mayoría de las veces lo que veo es un pavoneo de gente que satisface su ego y que se otorga una supremacía intelectual y moral que me parece deplorable. Ahora, qué difícil debe ser para vos, porque muchos de ellos son compañeros tuyos de trabajo habituales. Bueno, no sé, seguramente muchos de ellos pensarán de mí algo análogo a lo que e inverso a lo que yo pienso de ellos, pero también me tengo que decir que yo he trabajado con muchos colegas que pensaban en las antípodas que yo y nunca tuve la menor controversia. Siempre trabajamos con la necesaria solidaridad y compañerismo que hay que tener en una actividad colectiva como de la que yo participo y sabiendo, porque digamos en los últimos años creo que quedó muy claro cuál era mi manera de pensar, sabiendo eso y sabiendo yo el grado de compromiso que ellos tenían con otras ideas, ya te digo, ni mereció la más mínima conversación. Se privilegió el trabajo y lo pudimos hacer, como te digo, en las mejores condiciones. Dijiste, en los últimos años quedó muy claro las cosas que pienso. ¿Pagaste algo? ¿Pagaste algún precio por eso? Sí. ¿Qué pagaste? Bueno, en primer lugar, así como fui muy mimado por una parte del público, fui castigado por otro en las redes, y también porque esa manera de concebir el poder contra la cual yo hablé fue tomando posesión de muchos lugares de poder. Por ejemplo, hablamos de los premios. Fueron tomando espacios que les permitió, ir en una dirección y dejar afuera a mucha gente, a mí entre ellos. Igual no se te nota arrepentido. No, para nada, no, porque además no estoy arrepentido porque sería traicionarme a mí mismo no haber dicho lo que dije y porque siempre hablé con moderación, con respeto por las ideas de los demás, sin ser tribunero, ni ser agresivo, ni ser verbalmente violento, así que no tengo nada de qué arrepentirme. Quizás tendría que haber hablado un poco menos, pero no creo que eso hubiera cambiado las cosas. Volviendo a Bellas Artes, sin spoilear demasiado porque acaba de salir, llegan al museo unas mujeres a ver qué cantidad de obras de mujeres hay. ¿Te pasó, y esto está muy extendido en la industria cultural, ¿te pasó alguna vez trabajando, quienes trabajaban con vos, hayan tenido que pensar en ese equilibrio? Que yo sepa, no. Uh-huh. Que yo sepa, no. ¿Y qué pensás de ese asunto? Yo creo en el mérito, creo en la meritocracia, para hombres y para mujeres, y para toda clase de actividad humana. Creo, porque creo en el esfuerzo, creo en el trabajo, creo en el talento, creo en el compromiso con el trabajo, creo en muchas cosas que no van con la numerología de igualar por medio de poner la misma cantidad de personas de cada género. La verdad es que no creo en eso. Lo que pasa en el museo concretamente me parece una ridiculez, por ejemplo, decir, a ver cuántas obras plásticas de mujeres hay, porque tiene que haber igual cantidad como mínimo, si hay más mejor, para resarcirnos de los siglos de sometimiento. No creo en esa clase de igualdades. Hay algo de lo que la serie no habla, pero ocurre, y es una serie de directores argentinos, guionista argentino, protagonista argentino, es en España. La serie no habla de nacionalismo, pero me pregunto, ¿cómo cae eso a los españoles? Porque imagino que hubiera pasado si eso hubiera sido al revés. Si hubiera venido un grupo de españoles, directores, autores y protagonistas a hacer una serie acá, diríamos, pero acá tenemos gente mejor para hacer las cosas. ¿Los españoles han tenido ese registro? Que yo sepa, no. Además, el elenco está compuesto casi todo por españoles, el equipo técnico son españoles. No. Además, la verdad es que nos valoran mucho
cuando hacemos las cosas bien, por lo menos en la actividad que yo desempeño. A los muchachos, a Mariano Cohn y a Gastón Duprat, los miran muchísimo, son muy fuertes aquí y creo que en Europa en general, ¿no? ¿Ha habido respuestas del ámbito artístico, museístico con respecto a la serie? Mira, lo poco que yo sé es que les encanta. Por ejemplo, sé que el director del Thyssen, que es del Reina Sofía, que es amigo de Andrés Duprat, que es el autor y es el director del Museo Nacional de Bellas Artes, está encantado, es fanático de la serie. Y a mí, por lo menos, muchos artistas plásticos me escriben al Instagram para decirme que la disfrutan muchísimo. Obviamente, supongo yo que son los que no están inscritos en la corriente del arte contemporáneo, que está mirado con tanta socarronería por parte de la serie, ¿no? Deben ser artistas más o figurativos o más amantes de lo clásico. Y en todo caso no han visto el último capítulo de la segunda temporada. También. También. Escuchándote, veo que tenés, si bien con tus características personales, tenés una mirada que en un punto es bastante parecida al director del museo. ¿Has tenido que ver en las cosas que el director del museo dice? Mirá, en un 90% no, pero tengo que decir también, porque ellos tenían esta idea de este tipo, con estas características, que ellos a mí me incorporan con mucha generosidad al proceso creativo desde el embrión. Si lo hicieron con El Ciudadano Ilustre, lo hicieron con Competencia Oficial, lo hicieron aquí. Es decir, me cuentan la idea, me cuentan de qué va a ir, me piden opinión, intercambiamos ideas, me mandan los primeros bocetos de guión, escuchan lo que yo tengo para decir, muchas veces son cosas fuertes en el sentido de que incorpora personajes o incorporo ideas que las aceptan, las toman, las desarrollan, y después sí, respetando por supuesto la base original de los textos, tanto en El Ciudadano Ilustre como en Competencia como aquí, ellos me piden varias reuniones a mí para trabajar exclusivamente los textos que tengo que decir para ver si son como yo los diría como el personaje o no. O sea que en ese sentido sí, pero generalmente no hay muchas observaciones de mi parte en ese sentido, en relación a los textos, ¿no? Que en general los directores no trabajan así. No, sí es cierto que cuando haces un protagónico en cine o en una serie, se te consulta, se te pide opinión sobre el proyecto en su conjunto, sobre los guiones, sobre la línea argumental, sobre el personaje, pero del modo tan, como te diría yo, de trabajar como en equipo casi, como trabajamos, como ellos lo hacen conmigo, no es común. Y esta serie además te dio la posibilidad de trabajar, ya la has tenido muchas veces, digo, pero en un solo proyecto con enormes actores y figuras súper populares, Ángela Molina, Miguel Ángel Solá, Imanol Arias, José Sacristán. ¿Cómo es trabajar con tantas figuras? No, es un placer, es gente que obviamente sí conozco, y te digo que a mí en algunos casos me sorprendió que aceptasen, por ejemplo, Dani Rovira, aquí es un tipo enormemente popular, enormemente taquillero, y aceptó un personaje muy pequeño. ¿No has comido nada? No, el servicio de niñera terminó. Pero papá, estás loco, pero... O que esté Ángela, y entonces Dani me lo dijo directamente a mí, me dijo yo, porque era contigo y quería trabajar contigo, pero según cuenta Gastón, muchos actores, Pepe, bueno, es amigo mío de hace más de 30 años. ¿Y yo cuántas veces tengo que decirte que no hablo con empleados? Pero después hay otros en los que incidió el hecho de la simpatía que tienen por mi trabajo, digamos, es porque se lo dijeron a Gastón y Mariano. En el caso de Ángela, por ejemplo... Antonio, me parece una grosería que trates de sacar provecho de una obra que yo te regalo. Pero hay otros también, ¿no? Que han hecho, por ejemplo, Imanol, concretamente, yo estaba en un estreno de teatro de Antonio Banderas aquí en Madrid, y yo estaba sentado adelante con Antonio, no sé, fila 3, 4 por ahí, y Imanol estaba atrás, y cuando me vino y me dijo, me he enterado que yo quiero estar ahí. Le digo, ya están los guiones, le digo, ya está. Me dice, no importa, yo no es que quiero yo te sirvo un café en un bar, no tengo problema, pero quiero estar. Entonces se lo comenté a los muchachos y le escribieron un personaje, que no es un personaje protagónico, es un personaje, lindo personaje de reparto. Yo nunca os habéis llevado bien, pero por favor, no os peleéis ahora. Y bueno, en ese caso sí tengo que decir que se debió en mucho al hecho de que me cuesta contar esto, pero que aquí estuviera yo. Porque aquí han pegado mucho ciertos trabajos que hemos hecho en Argentina. El Ciudadano Ilustre es una película icónica. Relatos salvajes. Lo que te estoy proponiendo me avergüenza, y mucho. Pero nos conocemos desde hace años y siento que tenemos
esta confianza. Y después, bueno, yo tengo hechas 4 películas aquí en los últimos años, ¿no? Entonces se me conoce, digamos, y se me valora. No queda claro al final de la segunda temporada si hay tercera o no. ¿Se sabe ya? Ay. Está la intención de que exista una tercera temporada, pero como siempre pasa en estos casos, no depende exclusivamente del equipo creativo, sino de las plataformas. Me llegó que están conformes, que les resultó, obviamente les cuesta la mitad que si lo hacen una sola, pero de ahí a que te pueda asegurar, está en nuestra intención, incluso ya hay ideas. Gastón dice que sí, por ejemplo. Si a Gastón le preguntaste, va a decir sí, viene la tercera temporada. Yo soy un poco más cauteloso porque hasta que no tenga un contrato firmado, no me gusta decir eso y después defraudar a la gente. Pero esperemos que sí. O sea que sí. Esperemos que sí. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Osvaldo. Un abrazo grande. Sabés que te aprecio y te admiro mucho. Admiro tu inteligencia, tu valentía, tu coraje y tu lucidez. Así que, y tu integridad. Así que te considero un amigo. Yo también, Oscar. Muchísimas gracias. Felicitaciones. La segunda temporada me gustó más que la primera aún. A mí también. ¿Sí? Sí. Yo lo decía, es mejor. La filmaron todos juntos, ¿no? ¿Grabaron todos juntos? Sí, hicimos todos juntos. 6 meses. O sea, lo que te viene es grabar la tercera y la cuarta. Okay. Exactamente. Muchas gracias. Gracias a vos, Osvaldo, por favor. Gracias. Gracias.